Welcome to, welcome to, welcome to- Bienvenido a una lección para resolver una ecuación diferencial lineal de primer orden. Si tenemos una ecuación diferencial lineal de primer orden, entonces debe ajustarse a esta forma aquí, que es la forma estándar de una ecuación diferencial lineal de primer orden. Así que una vez que tengamos la ecuación en esta forma, vamos a multiplicarla por una función llamada factor integrador que hará que resolver esta ecuación diferencial sea mucho más fácil. Entonces, a continuación, encontraremos que el factor integrador, que es la función mu de x, es igual a elevado a la potencia de la integral de p de x, los aspectos integrativos de x. Observe que p de x, esta función aquí es la función que se multiplica por y. Así que una vez que encontremos el factor integrador, multiplicaremos ambos lados de la ecuación por mu de x, dado aquí, y una vez que tengamos la ecuación diferencial en esta forma, lo que deberíamos notar es que el lado izquierdo de la ecuación diferencial, o este lado aquí, ahora es igual a la derivada del producto del factor integrante, mu de x e y. Así que este lado izquierdo aquí es igual a esta derivada aquí. Lo que significa que esta derivada también debe ser igual al lado derecho de la ecuación, dado aquí, que es el factor integrante, multiplicado por la función f de x, así que una vez que tenemos la ecuación en esta forma aquí, integraremos ambos lados de la ecuación, y luego resolveremos para ella. Así que sigamos adelante, y echemos un vistazo a nuestro primer ejemplo. Lo primero que debemos hacer es asegurarnos de que tengamos una ecuación diferencial lineal de primer orden que se ajusta a este formulario aquí, y lo hacemos a continuación. Queremos identificar la función p de x que nuevamente se está multiplicando por y aquí, por lo que en este caso, p de x es igual a 2 dividido por x. Y una vez que tenemos p de x podemos encontrar el factor integrador, dado aquí. Entonces, mu de x, nuestro factor integrador, será igual a elevado a la potencia de la integral de p de x, que es 2 dividido por x. Voy a seguir adelante y factorizar los dos para que tengamos dos veces la integral de 1 sobre x de x. Bueno, la integral de 1 sobre x solo va a ser log x natural, por lo que es igual a elevado a la potencia de 2 log x naturales. Sin embargo, no queremos dejarlo de esta forma. Ahora aplicaremos la propiedad de potencia de los logaritmos, y moveremos estos dos aquí al exponente en esta x, así que esto es igual a elevado al poder del registro natural x al cuadrado, y ahora, esto se simplifica aún más. Recuerde, si hemos elevado a la potencia de log o log natural, esto se simplifica muy bien solo x al cuadrado. Entonces nuestro factor integrante, mu de x, es igual a x al cuadrado. Ahora, multiplicaré ambos lados de la ecuación diferencial por x al cuadrado, para que nos dé x veces al cuadrado d de x. Más x al cuadrado por 2 sobre x por y. Es igual a x al cuadrado por la cantidad de x menos 1. Ahora, sigamos adelante y simplifiquemos esto un poco. Esto debería ser más de 1. Así que aquí tendremos un factor de x simplificar. Entonces tenemos x al cuadrado d de x. plus Además de esto ahora solo serían 2 igual, sigamos y distribuyamos aquí. Tenemos x al cubo menos x al cuadrado. Ahora que hemos multiplicado por el factor integrador, lo especial de esto es que el lado izquierdo de la ecuación, este lado aquí ahora es igual a la derivada del factor integrante, que es x al cuadrado multiplicado por y. Sigamos adelante y verifiquemos esto aplicando la regla del producto. Tendríamos la primera función, x al cuadrado por la derivada de y con respecto a x, que es d de x, más la segunda función, que es y, multiplicado por la derivada de x al cuadrado, que sería 2x, así que eso es cierto, y dado que aquí es igual a la derivada también debe ser igual al lado derecho, por lo que podemos establecer esto igual a x al cubo menos x al cuadrado. Ahora que hemos hecho esto, integraremos ambos lados de la ecuación con respecto a x y resolveremos para y.
Mirando al lado izquierdo, la integral y la derivada se deshacerán entre sí, de modo que nos queda solo x al cuadrado y es igual a. Integrando con respecto a x, tendríamos x al cuarto dividido por 4 o un cuarto x al cuarto. Menos x al tercio dividido por 3 o un tercio x al tercio más nuestra constante de integración. Ahora, para resolver esto por y, solo necesitamos dividir ambos lados de la ecuación por x al cuadrado. Avancemos y terminemos esto en la próxima diapositiva. Entonces, en el lado izquierdo, solo tenemos y. En el lado derecho, estamos dividiendo cada término por x al cuadrado, así que restaremos los exponentes. Así que tendremos un cuarto x al segundo. Y tendremos menos un tercio x. Más c dividido por x al cuadrado. Y esta debería ser la solución general a nuestra ecuación diferencial. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. Entonces, el primer paso, nuevamente, es asegurarse de que esta ecuación diferencial lineal de primer orden se ajuste a esta forma aquí. Observe cómo solo queremos d de x aquí, y tenemos x veces d de x. Así que nuestro primer paso será dividir todo por x para tener d de x. Menos 4 dividido por x veces y. Es igual, tendríamos x para el quinto, e para la x. Nuevamente, dividimos todo por x. Siguiente paso, queremos identificar nuestra función, p de x que se multiplica por y, entonces p de x es igual a negativo 4 dividido por x. Así que ahora podemos encontrar nuestro factor integrador, mu de x será igual a elevado a la potencia de la integral de p de x de x. Seguiremos adelante y factorizaremos los 4 negativos. Entonces tendremos negativo 4 veces la integral de 1 sobre x de x. La integral de 1 sobre x, al igual que la última vez, es log x natural, por lo que habremos elevado a la potencia de 4 log x naturales negativos. Seguiremos adelante y aplicaremos la propiedad de poder aquí. Entonces, hemos elevado al poder del logaritmo natural x a los 4 negativos y nuevamente, la base aquí es e. La base del registro también es e, por lo que esto se simplifica muy bien a x para la potencia negativa 4. Entonces nuestro factor integrador, mu de x es igual a x para el cuarto negativo. Así que ahora vamos a multiplicar ambos lados de nuestra ecuación diferencial aquí por x a los 4 negativos. Entonces tendremos x a los 4 d de x negativos. Menos x a los 4 negativos. Veces 4 sobre x veces y. Es igual a x al negativo 4 veces x al quinto, e a la x. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. X a los 4 negativos, d de x. Menos, ahora aquí, si movemos esto hacia abajo al denominador, sería x al cuarto. Así tendremos 4 por todo x al quinto positivo y veces debe ser igual. Aquí, agregaremos los exponentes porque estamos multiplicando. Eso sería solo c para la x. Así que de nuevo, la gran conexión aquí es que ahora, en el lado izquierdo de esta ecuación, este lado aquí es igual a la derivada del factor integrante multiplicado por y. Bueno, el factor integrador fue x negativo 4 veces y. Entonces estos dos son iguales. Sigamos adelante y verifíquelo aplicando la regla del producto. La primera vez la derivada del segundo que se ve bien más el segundo, que es el y multiplicado por la derivada del primero, y esa es la razón por la cual es menos porque si multiplicamos por 4 negativos y luego restamos 1, eso sería x al quinto negativo que, en el denominador, es x al 5 positivo para que se vea bien, y dado que estos son iguales, esta derivada también debe ser igual al lado derecho aquí, que es x veces e a la x. Ahora, el último paso es integrar ambos lados y resolver por y. Sigamos adelante y hagámoslo en la próxima diapositiva. Así que de nuevo, ahora vamos a integrar ambos lados con respecto a x. Así que la integral y la derivada se deshacerán entre sí, así que tendremos x para los 4 negativos, y
e integrar aquí, tenemos que aplicar la integración por partes. Así que solo para revisar aquí está la fórmula para la integración por partes, así que para integrar aquí, te dejaríamos igual x. Entonces du es igual a 1 de x, y de v. And dv Es igual a x de x. Así que si integramos para encontrar v, la integral de a la x con respecto a x es solo e a la x. Así que ahora podemos aplicar la integración por partes. Tenemos v veces v, que es x veces e a la x. Menos la integral de v du. Bueno, v es e para la x, y du es solo de x, entonces tenemos e para la x de x. Y ahora esto es mucho más fácil de integrar, por lo que tenemos x para los cuatro negativos, y es igual a x, e a x menos e a x más e. Ahora, podríamos dividir ambos lados por x entre los cuatro negativos, pero en su lugar, sigamos adelante y multipliquemos por x hasta el cuarto. Recuerde, agregamos estos exponentes. X al 0 sería igual a 1. Entonces tenemos y es igual a x al quinto, e a la x. Menos x al cuarto, e a la x. Más c por x al cuarto. Bien, espero que hayas encontrado útil este video. Echaremos un vistazo a algunos ejemplos más en los próximos videos.